Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos de la importancia de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos electorales. Para hablar de ello nos acompaña la directora del Movimiento Asociativo de la Confederación de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, la CONFE, Gaby Martínez. Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también está con nosotros Fernanda Castro. Ella es autogestora de esta organización, que viene acompañada de su persona de apoyo, que es Alejandra Romero. Fer, Ale, muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias. Pues gracias y bienvenidas a este programa. Vamos a platicar de la inclusión de personas con discapacidad en los procesos electorales. Y es que hoy es un tema muy importante hablar de la inclusión en distintos ramos, y el tema político electoral pues no es la excepción. Pero antes de iniciar de lleno con el tema, Fer, a mí me gustaría que nos platicaras, porque tú eres autogestora y ya nos comentabas un poco antes de entrar qué es lo que haces, pero quisiera que lo compartieras también con el público. ¿Qué es un autogestor? ¿Qué hace un autogestor? Pues bueno, un autogestor representa a las personas con discapacidad intelectual y tiene 18 años de edad, y lo que hace es como abogar por ellos y también basándose en en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Qué interesante, eres como una representante, ¿no?, de las personas con discapacidad. Oye, Fer, cuéntanos un poco también sobre cuáles son esos desafíos en el día a día como tal de una persona con discapacidad intelectual. Pues los desafíos que tenemos las personas con discapacidad, pues es empezando desde las familias, desde las escuelas, desde la sociedad también, porque, por ejemplo, muchas veces en la escuela los maestros no están capacitados para estar con una persona con discapacidad, y no, por ejemplo, no tienen la paciencia que se necesita para trabajar con las personas. Entonces, en lo laboral, los mismos compañeros hacen como que la distinción, y, por ejemplo, un jefe te paga menos, ¿no?, por el simple hecho de tener una discapacidad, ¿no? Y te dan un empleo como de adorno, que no, por ejemplo, te dicen, te voy a contratar de un puesto, no sé, en oficinas, ¿no? Y cuando estás contratado te meten en tendencia. Y realmente no es un puesto que sea mejor para ti. En vez de que crezcas, te estancan. Entonces, no es productivo, ¿no? Y en cuestiones familiares, pues él está como la sobreprotección, ¿no?, y la falta de educación o de inclusión hacia las familias, porque cuando a mí por ejemplo, a mí me dieron el diagnóstico de que yo tenía discapacidad intelectual, le dijeron a mi mamá que yo no iba a aprender a leer, no iba a aprender nada, ¿no? O sea, que no iba a hacer nada. Entonces mi mamá creció con esa idea de que yo nunca iba a salir de su burbuja, ¿no? Entonces, yo fui a escuelas regulares, pero con apoyos de USAER, y cuando fui a la prepa ya no me dejaron seguir estudiando, ¿no?, porque no le aceptaron el certificado a mi mamá. Entonces, esa fue una parte también de discriminación, y mi mamá pues pensó que yo ya no iba a seguir estudiando, ya no me iba a preparar. Entonces, vino en la sobreprotección, ¿no? Entonces, ya después cuando yo le di como la demostración de que puedo ser independiente, a ella le costó trabajo soltarme. Entonces, sería que la sociedad que la sociedad fuera más como incluyente, ¿no? O sea, que no por tener una discapacidad significa que no vas a realizar lo que te propongas. Entonces, esa sería como una reflexión de
Pues mira, Fer, lo que mencionas a mí se me hace muy, muy interesante porque efectivamente pareciera que a veces, y no sé si tú estás de acuerdo, Gaby, pero vamos apuntando hacia incluir a las personas en cosas muy especiales y no en lo que, digamos, en cosas que ya existen, ¿no? O sea, como si no pudieran incorporarse dentro de todo un proceso que ya está o que lleva tiempo funcionando, y eso ocurre en distintos planos, ¿no? En lo laboral, por ejemplo, como lo mencionaba, como en lo electoral, ¿no? Platícanos, Gaby, un poco de esto. ¿Cuáles son como esas acciones que se necesitan justo para que las personas con discapacidad se incluyan en los procesos electorales, pero realmente en el proceso, o sea, en cosas que haría una persona que no tiene una discapacidad? Claro. Pues creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer desde la política pública, la sociedad, las mismas organizaciones, es reconocer que antes de una discapacidad hay una condición de persona. Y que, como bien señalaba Fernanda, a partir de cierta edad, que adquirimos una mayoría de edad y que eso implica que somos unos ciudadanos, ciudadanas, que tenemos la obligación de cumplir justo con los deberes que marca ser un ciudadano y también, por supuesto, gozar con los derechos que marca tanto la Constitución mexicana como los tratados internacionales. Tan solo la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad hablan en su artículo 29 de esta importancia y este mandato, además, de que los gobiernos tienen que hacer todo lo necesario para que las personas con alguna condición de discapacidad tengan el derecho de acceder a participar como alguien que puede ser votado. Me refiero a que pueden ser propuestos para candidatos de elección popular, para militar en algún partido político y, por supuesto, para ejercer su voto. Quizá donde más avances hemos visto en los últimos tiempos es en el ejercicio del voto, porque cada vez el trabajo que ha hecho el INE y ahora con los institutos electorales estatales también distinguimos que hay no solamente una voluntad, sino también acciones que van encaminadas a que ellos puedan ejercer su derecho al voto. Sin embargo, hay un tema muy relevante que tiene que ver con su posibilidad de que los partidos políticos los convoquen para formar parte de sus filas y también eventualmente ser candidatos a cualquier otro puesto como cualquier otra persona. No solamente por cubrir una cuota, sino realmente porque se les ha formado, como Fernanda ahora ha sido formada desde nuestra organización y junto con otros grupos que también están dedicándose a propuestas. Este grupo, por ejemplo, de Decidir es mi derecho, que es un colectivo que está trabajando por este tema. Entonces creo que estas acciones son necesarias, ¿no? Formarlas en este tipo de situaciones donde puedan ellos también militar y ser candidatos a algún puesto. Claro, digamos en todo el ecosistema electoral, ¿no? Y una inclusión real, que es Así lo que es. mencionas, Gaby. Fer, platícanos un poco de tu experiencia, pero ya como tal, ejerciendo el voto. ¿Cómo te ha ido votando en los procesos electorales anteriores? ¿Qué has visto? ¿Qué puede mejorarse? Pues cuando yo saqué mi credencial de elector la primera vez que la tramité, pues fue a los ahora sí que como siempre, a los 18 años, ¿no? Y yo no sabía para qué servía la credencial, ¿no? O sea, sé que es parte de que te dice, ay, eres mayor de edad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero yo pensaba que ser mayor de edad es que puedes hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces, nunca te pones a pensar que ser mayor de edad es una responsabilidad. Y cuando cumplí 18 años, pues saqué mi credencial, mi mamá me acompañó a hacer el trámite y todo. Tuve que yo pedir apoyo porque no supe cómo hacer el trámite. Mi mamá me apoyó porque le dije, ¿sabes qué, mamá? Es que no le entiendo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y me dije, mira, tienes que sacar la cita y luego tienes que volver a venir y tienes que venir por ella cuando te hable, ¿no? Y yo, bueno, entonces llené unos datos que me dijeron y tuve que regresar como 4 o 5 veces porque se me olvidaba la acta de nacimiento, se me olvidaba el CUR, se me olvidaba todo, ¿no? Y el punto es que no hicieron una forma accesible para que yo pudiera compartir qué es lo que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, cuando me dieron mi credencial,
yo llegué a mi casa, le dije, mira, ya me dieron mi credencial y todo. Y me dice mamá que íbamos a votar. Entonces yo honestamente no creía que eso de las votaciones, ¿no? Porque no entendía que era una votación. Y ahora que ya entiendo con las capacitaciones que he estado haciendo, con las capacitaciones donde estoy, lo que he estado haciendo dentro de las votaciones y también dentro del mundo político, pues me he dado cuenta que el tener tu credencial no nada más es soy mayor de edad, sino ser una persona que es valiosa, que es una persona que es ciudadana, que tiene el derecho a votar, que tiene el derecho a formar parte de una ciudadanía. Entonces, cuando yo voté la primera vez, no sabía dónde seleccionar, ¿no? Y ya ahora ya pongo atención en dónde tengo que seleccionar y por qué es importante hacerlo, ¿no? Y cuando yo fui, igual no había como los apoyos que yo necesitaba. Uh-huh. Y las veces que yo iba, en una ocasión fui sola, y regularmente los espacios que proporcionan son como escuelas, por así decirlo. Uh-huh. Por ejemplo, en mi localidad fue en una escuela y no fue como muy accesible. No son accesibles. Ajá. Y pues definitivamente hay un desafío ahí muy interesante y vamos a ir platicando justo de estos avances y lo que se ha hecho. ¿Ustedes cuáles creen que sean los desafíos que tienen las instituciones para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad? Lo vamos a responder regresando del corte. Quédate con nosotros. Buenas tardes, vengo del INE. Ay, no. ¿Te cae que no le vas a abrir al CAE? ¿Qué es un CAE? Son las y los capacitadores asistentes electorales quienes visitan y capacitan a la ciudadanía que salió sorteada para ser funcionaria y funcionario de casilla este 4 de junio en Coahuila. ¿Te cae? Me cae. Ábrele la puerta al CAE. Así abres la puerta a la democracia, a la participación y a tu compromiso con México. Hola, buenas tardes. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando de los desafíos que tienen las personas con discapacidad justo en el tema político electoral y está con nosotros Gaby, está Fer, está Ale. Fer, perdón, te interrumpí y nos estabas compartiendo el tema de acceso, todo el tema de accesibilidad para las casillas, para votar. Pero me gustaría que nos platicaras también de cómo ha sido o cuál ha sido esa diferencia en cuanto a tu primera experiencia, la primera experiencia que tuviste votando y, digamos, todas las acciones que se han hecho hasta ahora. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido esa diferencia? Pues la diferencia de antes a ahora es que ahora ya tengo más información. Uh-huh. Y antes no tenía la información que necesitábamos. Y ahora ya tengo más información con respecto al voto, tengo más capacitación y ya sé, por ejemplo, si veo las noticias y sale un reportaje de las votaciones, ya se me puede hacer más accesible los términos que usan, porque también los términos que usan son medios complejos. Entonces, ya entiendo un poco lo que está ahora sí que lo que están compartiendo, ¿no? Y que es importante justo para ejercer el derecho, ¿verdad? Político. Exacto. Electoral. Gracias, Fer. Gaby, planteábamos al público los retos que tienen las instituciones. Ustedes tienen un trabajo muy interesante, todo esto. ¿Cuáles han sido como los principales desafíos para visibilizar a las personas con discapacidad? Bien, pues creo que han sido distintos. Ya Fernanda hablaba acerca de la importancia de que las familias tomen conciencia de que sus hijos crecen y tienen derecho de participar como cualquiera otro de sus hijos e hijas.
El siguiente es el que corresponde a las propias organizaciones, donde estamos formando a autogestores y autogestoras, que también tengamos la certeza de que estas acciones en el futuro van a tener un efecto no solamente para nosotros como organizaciones, sino para todas las personas, independientemente de su condición, y que es importante que las mismas organizaciones tomen ese liderazgo y se capaciten en ese sentido. Y el último, que tiene que ver con las instituciones más bien de gobierno, creo que los desafíos están en tratar de llegar lo más posible a todas las discapacidades, porque ciertamente el INE ha avanzado muchísimo en materiales para que las personas puedan ejercer su voto. Sin embargo, hay algunas discapacidades que quedan todavía rezagadas, como aquellas que son invisibles, como se les conoce, que no se distinguen de primera instancia y que hay que hacer un trabajo fuerte con los funcionarios de casilla, con el personal del INE, etcétera. O como otras discapacidades, como podrían ser incluso la sordoceguera, ¿no? Claro. O sea, entonces creo que los desafíos son distintos, pero nos anima a saber que tenemos espacios de comunicación con instituciones electorales como el INE para seguir avanzando. Oye, Gaby, en ese sentido, porque, bueno, ya mencionabas tú algunas acciones que se han hecho y el INE justo ha aplicado algunos protocolos que han permitido que más personas no solo ejerzan el voto, sino participen como funcionarios de casilla, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. ¿De qué manera los protocolos han servido justo para involucrar a las personas con discapacidad ya como tal, como funcionarios de casilla? Pues creo que han marcado una pauta y aquí me parece que es necesario decir que nosotros reconocemos que hemos sido convocados, nosotros como CONFE y como otras organizaciones, a la elaboración de estos procedimientos y que regularmente hemos encontrado un buen eco en las sugerencias, incluso a veces hasta exigencias de cómo debería o debe de ser el actuar para que una persona pueda participar. Sabemos que anteriormente, si una persona con discapacidad, sobre todo intelectual, y que era visible su condición, era elegida como funcionaria de casilla, difícilmente se le iba a volver a convocar. Y hoy sabemos que eso sería un acto de discriminación y que el INE no lo permitiría, ¿no? Entonces creemos, sí, evidentemente, que como todos los protocolos marcan una pauta, y en este sentido creemos que es una pauta afortunada, aunque todavía hacen falta cosas que hacer, como por ejemplo garantizar que la accesibilidad sea total para todas las personas. Hablemos, por ejemplo, de que es necesario que exista información en formatos en lectura fácil, haciendo uso de pictogramas y, bueno, algunas otras cuestiones, incluso haciendo uso de la tecnología para garantizar la participación política de todas las personas con discapacidad. Claro, que es un poco también lo que nos compartía Fer, justo a veces términos, ¿no? que no se terminan de entender y al final pues eso también influye en la participación, ¿no? Es una manera de incluir a las personas con discapacidad. Ale, no me olvidé de ti. Yo quiero que nos platiques, porque tú eres, bueno, la persona de apoyo de Fer. Entonces, desde tu perspectiva y con todo lo que has visto, ¿qué se puede hacer para garantizar el voto como tal de las personas con discapacidad? Así como acciones prácticas muy puntuales. Pues yo creo que disculparás mi voz, pero empezar justo, creo que recalcar mucho en las familias, que es lo que estamos haciendo ahorita, que se le dé la oportunidad a las familias de que sus hijos puedan recibir capacitaciones, puedan recibir la información respecto a su vida política que pueden ejercer. En las organizaciones, como trabajarlo con los mismos autogestores, no sé, hacer como simulacros tal vez también dentro de las organizaciones, dentro de las escuelas, para que puedan conocer, ¿no? A lo mejor, si hablamos de una secundaria, tal vez sabemos que son menores de edad, pero también para que vayan conociendo los procesos, porque van a tomar de sorpresa como a Fer le pasó, de ya tengo 18 años, pero no sé qué es votar, no sé, o sea, no tengo la información. ¿Para qué sirve, no, la credencial de lector? Poco a poco dando información a una edad temprana, creo que eso es muy bueno, no esperarnos hasta que ya esté la situación, sino prevenirlo.
Perfecto. Ale, muchas gracias y sí, coincido completamente. Creo que incluso estos ejercicios a una edad temprana, ¿no? ayudan para todos, para ir comprendiendo justo a lo que vas o más bien tus derechos político-electorales una vez que eres mayor de edad. Fer, tú platícanos de cuáles serían como esas acciones para ti, que a ti te ayudarían a participar de una manera incluyente en los procesos electorales. Pues como los formatos de lectura fácil, y por ejemplo nosotros el año pasado estuvimos compartiendo con los partidos políticos respecto a nuestras necesidades y todo, y hicimos un formato de lectura fácil, que es el que tengo aquí en la mano, que son los pictogramas que necesitamos, y acá son las lecturas que nosotros necesitamos, y son lecturas que sean cortas y que nosotras entendamos y que no sean muy complejas, ¿no? Y la imagen que sea representativa con lo que dice el texto. Es como si fuera un cómic, pero en formato de lectura fácil. Y estos formatos son accesibles para nosotros, y esa es una forma de ser incluidos y tener la información al alcance de nosotros. Y también el consultarnos sería importante, la consulta hacia las personas con discapacidad, y también para que sepan cómo trabajar con ellas, y el incluirlas en las votaciones, incluirnos en los espacios de votaciones a todas las discapacidades, sean visibles o no. Oye, Fer, ¿y cómo te ayuda, por ejemplo, la persona de apoyo durante una votación? Pues en mi caso, mi persona de apoyo, Ale, en ocasiones lo que hacemos es que yo le consulto, por ejemplo, la cartilla, y le pregunto, oye, es que no entiendo, ¿me puedes apoyar? Y me apoya explicándome qué es cada cosa y para qué y por qué tengo que seleccionarlo. Entonces ya digo, no, pues sí, no, pues no, y el que yo elijo es el que yo voy a votar. Pero ella me hace las cosas accesibles, el acceso como a la información. Y por eso es importante la persona de apoyo. Y vamos a un corte, pero quédate con nosotros porque justo vamos a regresar para conversar sobre pues, qué acciones o qué se puede hacer para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos electorales. No te vayas, regresamos. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Gracias por continuar con nosotros en Democracia en la Mesa. Estamos platicando sobre los desafíos, avances y retos que quedan justo para incluir a las personas con discapacidad en los procesos electorales. Gaby, tú ya nos adelantabas antes del corte que digamos, tenemos un camino ya recorrido, nos falta todavía una carretera, ¿no? Pero ¿cuáles serían como esas cosas que todavía hay pendientes justo para que las personas con discapacidad sean incluidas realmente en todo el ecosistema electoral? Bien, pues creo que te decía hace rato, hay desafíos que corresponden a cada uno de los ámbitos en los cuales se desenvuelve una persona con discapacidad,
pero me parece que uno de los más relevantes es que todos y todas, como sociedad, dejemos de ver a las personas con discapacidad como alguien que requiere de protección, como alguien a quien se le tiene que incluso conceder, ¿no?, bajo este esquema del pobrecito o no va a poder. Creo que en la medida en que nosotros reconozcamos que hay un ciudadano, que potencialmente hay un ciudadano que es capaz de ejercer sus derechos y también cumplir sus obligaciones, las cosas van a ser más sencillas porque todos estaremos encaminados a que una política pública perdón, sí dé respuesta a esto, ¿no? A derribar la barrera de la actitud que siempre existe hacia las personas con discapacidad. Por supuesto, dejar de pensar que tenemos que crear un espacio específicamente para la persona con discapacidad, ¿no? Así es, porque si no lo único que hacemos son simulaciones, ¿no? O sea, tan solo pienso ahora en el último proceso electoral donde las personas con discapacidad pues tenían esta posibilidad de ser candidatas dentro de un partido político, y nosotros llegamos a ver cómo no hay una formación dentro de las organizaciones, ni de las familias, ni de los partidos políticos, para que alguien levante la mano y diga, yo quiero ejercer este derecho, yo quiero ser candidato. Y entonces se quedan, decía yo, en simulaciones, porque entonces los partidos empiezan a ver dónde hay personas con discapacidad para cubrir una cuota, y entonces ellos puedan avanzar en un criterio que establece el INE, por ejemplo, ¿no? Me parece que, por eso lo decía hace rato, es un tema de conciencia, es un tema, como decía Fernanda hace rato, de que se les consulte. Es un tema también de provocar la participación de todas y de todos. Definitivamente, y ahí creo que hay incluso hasta un papel social, ¿no?, del que vamos ahorita a platicar, pero que podemos como sociedad también aportar y poner un granito de arena. Fer, cuéntanos ya como tal, ya con la experiencia que has tenido, incluso recientemente, si existen, desde tu punto de vista, existen actualmente las condiciones para que personas con discapacidad participen y se involucren en el proceso electoral. Pues está en un proceso, pero existe, que diga, todavía falta mucho por hacer, porque porque todavía faltan, por ejemplo, los documentos en formato de lectura fácil. Lo que mencionabas del manifiesto, ¿no? Exactamente. Y también es y es importante que tanto como la información y la educación y las familias sepan cómo educar a sus hijos e hijas. Y las personas de apoyo también son importantes porque ellos nos orientan cuando tenemos dudas sobre los temas. Que ya nos platicabas incluso del rol que tienen ellos y de qué manera te ayudan justo para ejercer tu voto. Acciones positivas, Fer, que tú veas actualmente, acciones positivas para que las personas con discapacidad participen. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles has visto? Que, por ejemplo, el INE se ha estado involucrando, que ha estado formando parte, por ejemplo, hicimos un simulacro electoral, donde el INE participó y eso fue como un avance porque está siendo como como parte de la consulta a las personas con discapacidad, pero esa es una de muchas, ¿no? Claro. Que falta por eso, pero ese es Hay un avance en la inclusión en ese aspecto, ¿no? Y desde tu punto de vista, Ale, actualmente hay garantías para que participen las personas con discapacidad. ¿Qué acciones has visto que son positivas y que abonan? Sí, pues yo confío en que sí hay estas acciones. Y coincido con Fer, ¿no?, de que faltan muchas cosas, pero creo que el acercarse a la población con discapacidad, justamente el que identifiquen las organizaciones que trabajan por y para las personas con discapacidad, para poder hacer tal vez algún censo de cuántas personas con discapacidad existen en México, para identificar las necesidades y así hacer accesibles las votaciones, ¿no? No, a lo mejor nada más hablamos de una rampa, sino de formatos en lectura fácil. Y bueno, pues confío en que el INE, pues sí,
al hacer esta invitación a FER, sobre todo, ¿no? de poder expresar y de representar a más personas con discapacidad, pues es una acción muy valorada por nosotros, porque de alguna forma está abriendo espacios para que ella hable en nombre de los autogestores, de las personas con discapacidad. Y bueno, creo que sería todo. No, de hecho hay todo un aparato de acciones, ¿no? Y ya lo mencionaba Fer, por ejemplo, este tema de formación, de capacitación, el tema de algunos recursos que hay en las casillas para hacer más accesible la votación. Justo en lo que mencionaba Fer del tema de capacitación, a mí sí me gustaría plantearte esto, Gaby, pero ¿por qué es importante o de qué manera la formación de los funcionarios de casilla ayuda o abona a que haya una inclusión real de las personas con discapacidad? Porque creo que ahí también hay todo un tema de las personas que están en las casillas, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, pues hemos identificado durante muchos años que las primeras barreras que enfrentan en general las personas con discapacidad en cualquier ámbito, ya sea la escuela, el trabajo, tiene que ver con la actitud, ¿no? O sea, aquel primer funcionario por ejemplo, de casilla o el funcionario en una dependencia de gobierno para realizar un trámite, lo que sea. Si esta persona solamente basa su percepción o su manera de interactuar con alguien respecto a lo que ella considera de cómo deberían de ser o no las personas, por ejemplo, es decir, si antepone un prejuicio, difícilmente vamos a lograr que las personas estén ejerciendo sus derechos de manera plena, que participen y que sean incluidas. Entonces, es muy relevante claramente que los funcionarios de casilla reciban esta información y que puedan promover, ¿no? e incluso facilitar los apoyos necesarios para que cuando una persona se presente con su credencial a ejercer su voto no sea una limitante. Nosotros hemos conocido muchos casos de personas que aún y con los esfuerzos que hace el INE no logran llegar a la casilla, por ejemplo, por un tema de accesibilidad. Y estando en la casilla, ya que por fin lo lograron, no pueden ejercer su voto porque hay alguien que desde su prejuicio considera que esa persona no puede votar, ya sea porque tiene discapacidad o porque no se le distingue la discapacidad, ¿no? Sería el caso de la discapacidad intelectual o psicosocial incluso. Sí, y que hay que saber cuál es, o hay que tener un protocolo, un actuar adecuado, ¿no? en estos casos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí la relevancia de hacer alianzas virtuosas y de promover que haya participación, que el INE vaya con las organizaciones, como lo ha estado haciendo, pero todavía hay mucho trabajo que hacer, que vaya con los especialistas, ¿no? Finalmente, las organizaciones civiles en México que trabajamos con personas junto a personas con discapacidad, hemos desarrollado una experiencia vasta a lo largo de muchos años. Tan solo CONFE es una organización que este año cumple 45 años de trabajo, y como nosotros hay muchas otras que se dedican a otras discapacidades, y es importante que sigamos manteniendo mesas de diálogo con el INE para sumar lo que todavía hace falta sumar. Definitivamente, ahí nos queda todavía camino por recorrer. Hay cosas muy positivas, tenemos una base de dónde partir y creo que de aquí para adelante, ¿no? Con todo esto. Gaby, Fer, Ale, gracias por habernos acompañado y muchas gracias a ustedes por estar siguiendo este programa Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde se comparte constantemente pues, toda la información relacionada con las acciones que realiza el INE cotidianamente para garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Gracias y hasta la próxima.